Voy a orar para comenzar. Pues Señor, Padre nuestro, Dios Todopoderoso, a ti damos todo honor y toda gloria. Y te damos las gracias por este nuevo día, por tu gran amor y misericordia para con nosotros, por escuchar siempre nuestras oraciones, por poder tener comunicación contigo a través de la oración. Gracias, Padre, porque sabemos que tú das respuesta a nuestras peticiones conforme a tu voluntad y en tus tiempos. Te pedimos, Padre, que cada día entendamos más tu palabra y sepamos aplicarla a nuestra vida diaria. Y te pido, Señor, que en esta mañana, pues, el estudio que vamos a ver lo pueda compartir correctamente y que quede no nada más en un audio, en unos apuntes, sino que quede grabado en nuestro corazón, Señor, y lo apliquemos a nuestras vidas. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues retomo, chicas, un poquito de lo que vimos hace 15 días, porque hace 8 días recordarán que vimos la predicación de Carlos de la oveja perdida, muy bonita. Y estamos en el libro de Gálatas. Habíamos comenzado ya el capítulo 3 y habíamos visto en el estudio anterior de Gálatas 3 del 1 al 5, en donde el estudio se llamó La defensa de Pablo, su propia experiencia. Entonces vamos a ver, vimos que Pablo ya les había hablado a los Gálatas de la salvación por fe, pero que los Gálatas pues se habían desviado y estaban haciendo caso a lo que le decían los judaizantes, ¿sí? Que les decían que tenían que circuncidarse y cumplir con ciertas tradiciones judías para poder así ser salvos. Y vimos 3 puntos. Vimos la experiencia con Cristo, que lo vimos en Gálatas 3:1. Vimos la experiencia con Él y la experiencia con el Padre. Esto vimos en el estudio anterior. Entonces, en esa experiencia con Cristo, vimos como ellos eran necios, los Gálatas eran necios al estar escuchando esas falsas doctrinas, ¿sí? Y se estaban dejando llevar por sus emociones, pero sabemos que la vida cristiana no está basada en emociones, sino está basada en principios firmes en la palabra. Y el mensaje de Pablo que les había dado, pues era la cruz y la obra que Cristo había hecho en la cruz para salvarnos. Luego el segundo punto que vimos fue la experiencia con Él, ¿sí? Los Gálatas habían recibido el Espíritu Santo por fe. Y el Espíritu Santo es esa fuente de poder que tiene todo cristiano, que lo tenemos desde el momento en que recibimos a Cristo en nuestro corazón. Tenemos ese Espíritu Santo, que es el que nos da el poder para obedecer, para querer seguir las cosas que Dios nos va mostrando. Y que las obras que nosotros hacemos son producto y son evidencia de nuestra fe, pero que no son las obras las que nos salvan. Y por último vimos la experiencia con el Padre. Vimos que el Padre suministró el Espíritu Santo y se evidenciaba a través de las vidas, ¿sí? Algo ha cambiado en tu vida que se nota que tú tienes ahora a Cristo en tu corazón. Y finalmente vimos, y eso lo vemos constantemente en este libro de Gálatas, que la salvación es por fe, solo por fe. Entonces hoy vamos a continuar en ese capítulo 3, en los siguientes versículos, que son capítulo 3 de Gálatas, versículos 6 al 14, y vamos a ver, se titula Lo que dice la Escritura. Entonces vámonos al libro de Gálatas, por favor, al libro de Gálatas, capítulo 3, versículos 6 al 14, que son los que vamos a ver el día de hoy. Los voy a leer. Gálatas 3, empezando por el 6, que dice: Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto,
que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Versículo 10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Sí? Entonces, aquí, como ya lo hemos dicho y constantemente, que la salvación es por fe y no por obras, vamos a verlo una vez más, pero ahora en el libro de Efesios, Efesios 2, 8 y 9. Oye, ¿y cómo se llama el estudio? Perdón, lo que dice la Escritura. Se llama lo que dice la Escritura, Gálatas 3, del 6 al 14. Efesios 2, 8 y 9. 8. Dice, Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Bien claro también nos lo dice, ¿verdad? Y así como sabemos que nuestra fe y salvación son regalos, pues respondemos con gratitud y con alegría y alabando a Dios por eso, ¿no? Somos creyentes debido a la gracia inmerecida de Dios, no al resultado de que nosotros hayamos hecho algo o de que seamos muy inteligentes o muy guapos. No, es la gracia de Dios. Y en esa gratitud, en ese regalo, pues queremos servir a Dios y ayudar a otros a que también conozcan a Cristo de la misma manera que lo conocemos nosotros. Y ese regalo, pues no nos lo dio Dios nada más para que, para que me sienta yo muy bien y esté muy contenta de que ya tengo a Cristo, sino para que también lo compartamos con otras personas, para que sirvamos a Dios, para que edifiquemos la iglesia, ¿sí? Entonces aquí, como en el estudio anterior vimos lo que Pablo decía a los Gálatas, Pablo había empezado a defenderse de lo que lo acusaban, ¿sí? Mostrando su propia experiencia y la experiencia que habían tenido los Gálatas cuando él les había compartido. Vamos a Gálatas 3, del 1 al 5, que esto lo vimos en el estudio anterior, pero retomamos. Gálatas 3, del 1 al 5. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiere saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu
y hace maravilla entre nosotros, los hace por obras de la ley que por el oír con fe. Aquí les dice, a ver, entonces, ¿cómo? Los creyentes de Galacia se habían confundido con los argumentos de esos falsos maestros. Ellos sabían que habían recibido el Espíritu de Dios por fe, no por obedecer las leyes judías. Y Pablo aquí les enfatiza que así como habían comenzado su vida cristiana con ese poder del Espíritu, también debían avanzar en su fe por medio de ese poder del Espíritu, ¿sí? Estaban como dando un paso atrás, creyendo que tenían que cumplir con ciertas leyes judías para poder ser salvos, ¿sí? Ellos sabían que habían recibido ese Espíritu Santo porque creyeron en Cristo. Entonces, y así a lo mejor nos puede pasar a nosotros, ¿eh? Que creemos que tenemos que cumplir con ciertas cosas para poder tener la salvación, cuando es ese regalo que Jesús ya nos dio, que tenemos que apropiarnos, ¿no? Entonces aquí Pablo, cuando le plantea esas preguntas, que les está diciendo, a ver Gálatas, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? A ver, ¿cómo lo recibieron? ¿Sí? Y les dice, tan necios sois, o sea, que como diciéndoles, a ver, ¿qué parte no entienden si yo se los presenté así, ¿sí? Al plantearle estas preguntas, para que ellos, estos Gálatas, nuevamente vieran a Cristo como el fundamento de su fe. Es el Espíritu Santo el que nos da ese poder para que podamos vivir para Dios, ¿sí? Y que nos enseña a ser perseverantes. No es de que, yo ya recibí a Cristo hoy y ya me olvido, ¿sí? Ya sé que tengo la salvación. No, debemos crecer en nuestra fe. ¿Y cómo vamos a crecer? Pues leyendo, estudiando la Biblia, orando, meditando la palabra y sobre todo lo que nos cuesta más trabajo, obedeciéndola. Y aquí, en este estudio, lo que dice la Escritura, precisamente Pablo usa la Escritura para continuar su defensa. Usa el Antiguo Testamento como Abel, como Moisés, como David, fueron salvos por fe, no por obras. Lo mismo que nosotros, somos salvos por fe. Aunque los judaizantes estuvieran argumentando que debían seguir la ley, porque citaban pasajes de la Escritura para validar sus argumentos. Y aquí Pablo también usará la Escritura para explicar que la salvación es por fe. Y vamos a ver 3 puntos: las pruebas positivas y las pruebas negativas. Entonces vamos a ver primero las pruebas positivas, por favor. Entonces, las pruebas positivas. Gálatas 3, del 6 al 9, que fueron los primeros versículos del estudio que nos toca hoy. Gálatas 3, 6 al 9. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Aquí Pablo le señala el error a los Gálatas, ¿sí? Y les está demostrando que los verdaderos hijos de Abraham, ¿quiénes son? Los que tienen fe. Abraham mismo, como hemos visto, fue salvado por su fe. En Génesis 15:6 vimos que Dios le había prometido a Abraham una descendencia muy numerosa, como la arena del mar, como las estrellas del cielo, ¿sí? Y ya cuando Abraham era viejo, que ya, pues a lo mejor sentía que ya no podía tener un hijo, Dios le prometió descendientes. Y Abraham siempre demostró su fe. Fue la fe de Abraham, no sus acciones, la que lo hizo justo ante Dios, ¿sí? Y la relación correcta que tenemos
con Dios precisamente se fundamenta en nuestra fe, en la confianza en que Dios dice, que Dios es quien dice ser y que hace lo que promete. Todas esas promesas que encontramos en la palabra, que sabemos que Dios no miente, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, no es de que diga, ay, no, pues aquí fíjate que siempre no. No, Dios no miente y están todas esas promesas que debemos conocer. Y bueno, Pablo aquí usa el ejemplo de Abraham, a quien Dios le dio la circuncisión como necesaria para agradar a Dios. La circuncisión era como un ejemplo para que el pueblo fuera separado del pecado. Génesis 17:10, vamos a ver a Génesis. Dejen una marquita en Gálatas porque vamos a estar regresando a Gálatas. Génesis 17:10. Dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Dios requería esa circuncisión como una señal de obediencia a Él en todos los aspectos, ¿sí? Como una señal de que era el pueblo que pertenecía al pacto de Dios, ¿sí? Sería identificado cada hombre como miembro del pueblo elegido de Dios para siempre. Y la circuncisión, más que cualquier otra práctica, tendía a separar al pueblo de Dios de sus vecinos paganos. Era como una señal de separación del pecado. Y lo vemos también en Jeremías 4:4. Jeremías en el Antiguo Testamento, Isaías, Jeremías después. Jeremías 4:4. Después de los salmos, proverbios. Sí, es que no encontraba cosas. No, además no traje mis lentes personales. Es que de por sí mis letras de ahí están, pero súper chiquitas. Pues le pedí el de fue. Jeremías 4:4. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda, y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. ¿Cómo les dice, no? Circuncidaos a Jehová, quitad el prepucio de vuestro corazón. O sea, Jeremías le decía al pueblo que quitara esa dureza de su corazón, ¿sí? Porque el pueblo seguía rindiendo culto a los ídolos. Y a menos que el corazón de esa gente fuera quebrantado y purificado, pues los mandatos de Dios no podían germinar en ellos. Esos viejos hábitos y pecados ocultos tenían que quitarlos de su corazón, tenían que sacarlos, arrancarlos, ¿sí? De la misma manera, si nosotros esperamos que la palabra de Dios germine en nuestros corazones, debemos quitar ese pecado y esas cosas que no agradan a Dios y que endurecen nuestro corazón. Colosenses 2:11. Colosenses 2:11. No, en el nuevo. Filipenses, Colosenses. ¿Eh? 2:11. ¿Quieres esta? ¿No lo quieres? No. Es que
Está bien. La de Patti tiene la letra La un poquito mía más la tiene grande. gigantesca. 2, 2, 11. Aquí, en el Sí, 11. aquí, sí. Dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo. Hasta ahí, ¿Hasta hasta ahí? ahí sí, era el versículo 11 nada Ah, más, nada más. Esme, gracias. Entonces, como vimos, los varones judíos eran circuncidados en esa señal del pacto de los judíos que tenían con Dios, ¿no? Y con la muerte de Cristo, la circuncisión ya no fue necesaria. ¿Era Ahora pecado? nuestra entrega a Dios está en nuestro corazón. Ya quitamos eso que sobraba de nuestro corazón de pecado y de cosas feas, y ahora es Él. Y no es... Cristo nos libera de nuestros malos deseos a través de esa como operación espiritual. Ya quitó todo lo feo que teníamos en nuestro corazón, ¿sí? No es una operación física. Él quita nuestra vieja naturaleza y nos da una nueva. Por eso nacemos de nuevo, porque espiritualmente somos unas nuevas criaturas. Entonces, como hemos visto, los judaizantes argumentaban que la circuncisión era un requisito esencial. Pero Dios justificó a Abraham por fe años antes de que estuviera el mandato de la circuncisión. Lo vemos en Génesis 15:6, el primer libro de la Biblia, Génesis 15:6. Génesis 15:6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Aquí nos lo está diciendo, él creyó, ¿sí? No dice, y fue justo porque ya se circuncidó. No, él creyó. Y esto fue como 15 años antes. La circuncisión era una señal de su justificación, de que ya él creía y era salvo. Romanos 4, 7 al 12. Romanos 4, versículos 7 al 12. Estamos aquí, ¿eh? Sí. Romanos 4, 7 al 12. Romanos 4, del 7 al 12, dice, diciendo, bienaventurados aquellas cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No, es la circuncisión, No en la circuncisión. sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y bueno, acuérdense del rey David, ¿sí? El rey David había cometido pecados terribles, adulterio, homicidio, mentiras, y aún así él experimentó la alegría del perdón. Igual que nosotros también podemos tener esa alegría cuando dejamos de negar nuestra culpa y admitimos que somos pecadores.
aunque no nos guste la palabra. Yo me acuerdo que a mí cuando me decían, es que tú eres pecadora, yo decía, no hombre, ¿qué te pasa? ¿Cómo crees? Si yo nunca he robado, si yo nunca he matado, porque nos suena muy fuerte la palabra, pero cuando reconocemos y le pedimos perdón a Dios, es cuando de veras podemos también, como el rey David, ¿no?, tener esta comunión con Dios, tener esta alegría en Dios, cuando reconocemos nuestra culpa y le pedimos perdón a Dios. Y es cuando quitamos esas culpas y creemos que Dios nos ha perdonado, porque a veces decimos, no, es que los pecados que he cometido son terribles, y yo creo que como que sientes que a lo mejor no puede Dios perdonarte, pero Él ya perdonó todos tus pecados, los pasados, los presentes, los que cometeremos, porque ya están pagados. Y bueno, aquí vimos que la circuncisión era una señal, era una ceremonia que era muy importante para el pueblo judío, ¿sí? Pero que Abraham fue justo no por haberse circuncidado, sino porque creyó. La circuncisión la ordenó Dios después, ¿sí? Era el sello personal de que pertenecían al pueblo de Dios. Y lo que aquí Pablo nos está señalando en Romanos es que el ritual de la circuncisión no fue lo que causó que Abraham fuera aceptado por Dios. Como vimos, él había sido bendecido por Dios mucho antes de que se implementara esta ceremonia de circuncisión. Él fue recibido, él tuvo esta justificación de Dios por su fe. En Génesis 12 leemos que Dios llamó a Abraham a la edad de como 75 años. Y en Génesis 17, cuando él se circuncidó, él ya tenía como 99 años. O sea, fue su fe, ¿sí? Mucho antes. Bueno, entonces otra vez vemos que los judaizantes habían revertido esta relación de la circuncisión y la salvación. Perdón, una pregunta, pero los que no se hacen entonces los hombres la circuncisión. Eso ya no aplica, porque ya Dios, Cristo ya no son las cosas exteriores. Él quiere esa circuncisión de nuestro corazón, ¿sí? Que quitemos lo que nos sobra del corazón, ¿sí? Las cosas feas que tenemos en nuestro corazón. No quiere decir que, no, si no está circuncidado. No, eso para el pueblo judío era una señal que los distinguía de los otros pueblos paganos. Los pueblos paganos que adoraban a muchos ídolos. Era una señal que tenía el pueblo elegido de Dios, la circuncisión. Y actualmente todavía se la hace, ¿no? No, ya no. Yo supongo que sí, se la siguen haciendo. Pero yo todavía no entiendo cuál es el objetivo de hacerlo. Bueno, hay muchas cosas, también es hasta por limpieza, por higiene, por evitar enfermedades y pero cosas Dios, así. ¿por qué le mandó al pueblo judío que lo hiciera? Para que fuera esa señal, ellos tenían que obedecer a Dios con esa señal que los iba a distinguir de los demás pueblos. Okay. Pero sabemos que la salvación es algo interno y no tiene que ver nada con señales externas como la circuncisión. Es como una comparación que hizo de quitarte algo malo, pero que ya lo traes en el corazón y no por allá abajo. Sí. ¿No? Entonces vemos que el hombre siempre se ha querido justificar con Dios haciendo cosas por su propio esfuerzo, ¿sí? Y en tiempo de Jesús, los religiosos se creían privilegiados por su descendencia de Abraham. Nosotros, sí, ¿no? Pues somos descendencia de Abraham y ya con eso ya la hicimos, ¿sí? Pero no por el cambio que tenían que hacer en su vida para estar bien con Dios. En Juan 8, 39 y 40, lo vemos. Juan 8, 39 y 40. Soy vuestro padre, el diablo. Respondieron y le dijeron,
nuestro padre Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿No, verdad? Sí, está bien. Sí. Pero ahora procuráis Matarme. matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Ujú. Los líderes religiosos sí eran realmente descendientes de Abraham, del patriarca de los israelitas, y por eso ellos afirmaban que eran hijos de Dios, pero con sus acciones estaban demostrando todo lo contrario, como dice aquí, ¿no? Pero ahora procuráis matarme a mí, que les he hablado la verdad. No hizo esto Abraham, les dice Jesús. Ujú. No eran hijos de Abraham, más bien dirías que parecieran hijos de Satanás, sí, pero los verdaderos hijos de Abraham, los fieles seguidores de Dios, no harían eso que ellos estaban haciendo, que mentían. Ellos aparentaban ser muy piadosos, ¿sí? Pero todo eran cosas exteriores. Acuérdate luego donde está el versículo, que no recuerdo cuál es, pero que Jesús muy fuerte les dice que eran como sepulcros blanqueados, que por fuera muy limpios, pero que por dentro estaban llenos de huesos, ¿no? O sea, porque era nada más el aparentar. Y ¿sabes qué pasa? Que nosotros pudiéramos caer en lo mismo, ¿sí? En tratar de aparentar, ay, sí, mira que soy muy cristiana y hago estas cosas porque soy muy buena, pero tu corazón no lo está mandando, lo estás haciendo a lo mejor con otra intención, ¿sí? De quedar bien ante alguien o de ganarte el favor de alguien. Y hay que tener cuidado porque no es así. Debe salir de tu corazón, ¿sí? Lo quieres hacer porque Dios lo ha puesto en tu corazón, porque tienes amor por esa persona y quieres hacerlo, no porque nada más quieras aparentar. Porque íbamos a estar como estos líderes religiosos, como los fariseos, ¿no? Porque si no hay nada dentro, no importa qué herencia tengas sanguínea o qué tradición tengas, no puedes decir, ay, no, pues es que yo como vengo de familia cristiana, yo ya soy salva. No, porque es una decisión que cada quien tiene que tomar, ¿sí? Tú puedes venir de una familia muy religiosa, pero no ser salva, ¿sí? Entonces, es la decisión que cada quien tomamos de veras de aceptar a Cristo en nuestro corazón. Hebreos 11:6, de tener esa fe. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sí, sin fe no podemos agradar a Dios. O sea, creer en Dios, decir, ay, no, pues sí creo en Dios. No nada más es eso, también los demonios creen y tiemblan, dice en el libro de Santiago, ¿sí? Dios no se conforma nada más con el simple hecho de que tú reconozcas que sí existe. No, Él desea que tu fe te conduzca a tener una relación personal con Él, una relación activa con Él, ¿sí? Dios quiere nuestra confianza en Él, nuestra fe en Él. Y como vimos, Abraham es un ejemplo de justificación por fe. Romanos 4, 1 al 5. Romanos 4, del 1 al 5. Dice, el ejemplo de Abraham, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne?
Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ujú. Aquí Pablo nuevamente usa el ejemplo de Abraham como un buen ejemplo de alguien que fue salvo por fe. Y al enfatizar la fe, Pablo no está diciendo que la ley no sea importante, que la ley de Dios no sea importante, sino que la ley es imposible para ser salvos simplemente por obedecerla. Porque para empezar, no podemos obedecerla completamente, ¿sí? O también a lo mejor a ti te ha pasado que digas, ay, pero es por fe, ok, pero ¿tendré yo suficiente fe? A lo mejor tengo una fe muy chiquita y pues no soy salva, ¿no? Porque no es suficiente para salvarme. Pero entonces estamos malentendiendo la enseñanza, porque Jesús es quien nos salva, no nuestros sentimientos ni nuestras acciones. Él puede salvarnos a pesar de que tengamos una fe pues todavía pequeña y a lo mejor tengamos que pedirle como le pidieron los discípulos, Señor, aumentanos la fe, ¿sí? Porque, bueno, ya sabemos que Jesús nos dio esa salvación como un regalo por fe y que nos lo dio porque nos ama, no porque nosotros nos lo hayamos ganado, porque tuviéramos una fe muy fuerte. Esa va a ir creciendo, es uno de los frutos del Espíritu que Dios pone en tu corazón y que tenemos que hacer crecer. ¿Y cómo lo vamos a hacer crecer? Pues conociendo a Dios, conociendo su palabra, lo que nos dice, ¿sí? Confiando en Él. Y bueno, nuevamente vemos que Abraham vivió por fe en Dios y eso fue lo que lo justificó. Y lo volvemos a ver en otro libro del Nuevo Testamento, en Hebreos 11, del 8 al 10. Fíjate, aquí en estos versículos del Nuevo Testamento estamos viendo la confirmación de lo que pasó con Abraham, ¿sí? Hebreos 11, del 8 al 10. Hebreos, acuérdate que está atrás, muy atrás. Hebreos, antes de Santiago, Hebreos 11, del 8 al 10. Por la fe, Abraham, siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, y morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó. Termínale. Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Exactamente, sí, la vida de Abraham, como vemos, está llena de fe. Cuando Dios le dijo que saliera de su pueblo, él no se puso, ay Señor, pero ¿y va a ser muy largo? ¿Y cuántos días? O sea, él obedeció simplemente por fe. Se trasladó a otra tierra obedeciendo sin hacer ninguna pregunta. También creyó en el pacto que Dios había hecho con él, de que su descendencia sería muy grande, ¿sí? Y en obediencia a Dios también vemos que Abraham estuvo aún dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, porque él sabía que estaba la promesa de que en ese hijo iba a tener una gran descendencia, ¿sí? Y Abraham creyó en Jesús por fe, aunque esto iba a pasar muchos años después. En Juan 8:56,
Juan 8:56. Aquí dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio de gozo y Lo vio y se gozó. ¿Sí? Dios le había dicho a Abraham, a ese padre de la nación judía, que todas las naciones serían bendecidas por medio de él. Y Abraham lo vio por fe, ¿sí? ¿Por qué? Porque Jesús fue un descendiente de Abraham. Y a través de él, Dios bendijo a todo el mundo con la muerte y la resurrección y la oferta de salvación de Cristo, ¿sí? Y Abraham lo creyó. Así, solo los de la fe pueden llamarse hijos de Abraham. No nada más los descendientes sanguíneos de Abraham, ¿sí? Judíos y no judíos también. En el versículo 8 y 9 de nuestro pasaje dice, no lo busques, aquí lo tengo, dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Sí, porque sabemos que la salvación es por fe para todos, ¿sí? Y el gentil no tenía que hacerse judío para que fuera salvo. No, ambos se salvarían por fe. En Gálatas 3:28, que vimos en los que iremos a ver también. Gálatas 3:28. ¿Los gentiles eran los ateos? Los que no eran judíos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ajá, no hay diferencia, ¿sí? Y fíjate que algunos hombres judíos oraban dando gracias a Dios. Señor, ay, gracias que yo no soy gentil, ay, gracias que yo no soy esclavo ni soy mujer, ¿sí? Cuando sabemos que esa salvación de Jesús es para todos, porque la fe en Cristo trasciende todas las diferencias entre las personas y hace que todos los creyentes pues seamos uno en Cristo, ¿sí? Porque todos los creyentes somos herederos, ninguno es más privilegiado ni es superior a otro, ¿sí? Y a veces esto nos hace que no queramos tratar con otras personas, ¿no? Porque, ay, no, es que ella no es cristiana, mejor no le hablo. No, aprovecha esa oportunidad de esa persona que no conoce a Cristo para que le hables de Cristo. Perdón, ay, no se me ha dicho. Pero por eso mi insistencia es eso. Si Jesús nació ahí mismo donde están todos los judíos, ¿por qué ellos no creen en Jesús? Pues porque ellos todavía están esperando al Mesías. Todavía. Pero lo vemos desde que estamos estudiando estos libros, ¿no? Como nunca le creyeron. Y decían que estaba blasfemando al decirse que era hijo de Dios. Ellos todavía esperan un Mesías, cuando sabemos que ya llegó las pruebas que dio, ¿no? Bueno, ahora vámonos al punto 2, las pruebas negativas, que lo vemos en Gálatas 3, del 10 al 12. Gálatas 3, del 10 al 12. ¿Ya llegaste a Gálatas? Acuérdate que está muy atrás. Gálatas 3, 10 al 12. ¿Quién lo lee? Yo. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas.
y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. ¿Por qué? El justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. O sea, quien quebranta, aunque sea uno de los mandamientos, ya estás condenada, ¿sí? Y debido a que todos hemos quebrantado desde el primer mandamiento, ¿verdad? Amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con toda tu mente. A ver, ¿lo estás cumpliendo? O sea, ya desde ahí ya fallamos, ¿no? Entonces, pues todos somos condenados. Entonces, es la ley la que nos hace ver que estamos mal, ¿sí? Que somos pecadores. Pero, sin embargo, Cristo tomó la maldición de la ley sobre sí cuando fue colgado en esa cruz, ¿sí? Y lo hizo para que quienes creyeran en Él no sufriéramos el castigo que merecíamos. La muerte de Cristo a nuestro favor es lo único que puede reconciliarnos con Dios. Es a través de Jesús. Hay un solo camino y es Jesús. Entonces, estos judaizantes exigían que se siguieran la ley judaica para ser salvos, pero pues era ridículo que les dijeran que no, que primero tenían que cumplir y tenían que circuncidarse, porque la ley vino 400 años después de Abraham. Y ya vimos cómo Abraham siempre creyó. Gálatas 3, 17 y 18. 3, 17 y 18. Pues esto, pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para que con Cristo la ley que vino 430 años después no lo abroga para invadir la promesa. Para invalidar la promesa. Porque la herencia es por la ley, ya no es por promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Así como nosotros creemos que la muerte de Jesús es la que nos da esa salvación, Abraham creyó en Dios y en sus promesas, aunque éstas no se iban a ver claras hasta siglos después, con Jesús en la cruz, ¿sí? Dios le hizo una promesa a Abraham y Abraham tuvo fe. Y esa fe es el corazón de la fe cristiana, ¿sí? No podemos decirnos cristianos si no tenemos fe. Dios promete salvarnos cuando confiamos en Cristo y en su palabra. Y como lo hizo Abraham, nosotros ya conocemos la historia, ya supimos de Jesús. A Abraham no le tocó verlo, pero creyó. Entonces, pues como que no tenemos pretexto para nosotros no tener fe, para no creer, ya conocimos la historia, ¿sí? Y cuanto más conocemos a Dios, más nos damos cuenta de lo pecadores que somos. Y más nos sentimos motivados a depender únicamente de nuestra fe en Cristo para nuestra salvación. Una vez más vemos que las obras no nos pueden salvar, pues la ley nos condena. El versículo 10 de nuestro estudio de hoy que dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Sí? Porque ¿eso era en los mandamientos? Y otras leyes que ellos habían puesto, que habían añadido. Yo tengo un libro que lo he de traer, que compré una vez que tomé un curso del pueblo judío, en el que vienen todas las leyes que cumplen los judíos. Bueno, leyes de cómo cargar a un bebé en la calle. O sea, ¿qué dices tú? O sea, 600 y pico creo que son, ¿no? Yo tengo uno de los tomos, porque son varios tomos. Yo tengo uno, pero ¿qué dices? ¿Cómo es posible? Una de leyes que... Nadie puede cumplir cabalmente. Por supuesto que no. La ley demanda que se cumpla, que sea perfecta, ¿sí? Y el que quiere seguir ese camino, pues está bajo maldición, porque no la vas a poder cumplir. Jamás nadie podría seguirla.
Romanos 7:10, fíjate lo que nos dice Pablo. Romanos 7:10. Sí, se me ha olvidado traerles ese libro porque de veras que te llama la atención la Las cantidad costumbres. de Sí, leyes son cosas que tienen. aparte las hacen, bueno, yo conocí una muy amiga cristiana y a un judío y cuando no hacía las cosas que según él eran indebidas, yo no lo podía creer. Y mira que Sí, fui tienen pecadora. muchas leyes, pero Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. ajá, o sea, el conocer la ley de Dios sirve para que las personas nos demos cuenta de que somos pecadores y de que estamos condenados. Para eso sirve la ley, ¿sí? El que sigue la ley queriendo ganarse el favor de Dios, ganarse la salvación, está bajo la ira de Dios, porque sabes que no puedes cumplirla. Y entonces tú quieres cumplir la ley y no te sometes a la gracia de Dios, al regalo que Dios ya hizo. Romanos 10:5, fíjate. Romanos 10, 5. Dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Ujú. Entonces, en lugar de vivir por fe en Dios, estos judíos practicaban tradiciones y costumbres que habían añadido a la ley de Dios para tratar de ser aceptables ante los ojos de Dios. Sin embargo, pues no, y así nos puede pasar a nosotros también, ¿no? Que quieras estar tratando de ganarte el favor de Dios. Pero no importa cuán sinceros sean tus esfuerzos humanos, nunca podrás ser justo ante Dios, más que por fe, ¿sí? La única manera de ganar la salvación, pues sería siendo perfectos. Y a ver, dime quién. Pues solo Jesús, ¿verdad? Nosotros, ¿cuándo? Es imposible. Entonces, pues tiene que ser por fe. El versículo 11 de nuestro pasaje lo dice, ¿sí? Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Ujú. Ay, a veces a lo mejor. ¿No la leo? Lo que, ¿Eh? el No. 8. Ah, ¿cuál? O sea, de lo que leí ahorita, siento que faltó el ¿Qué leíste? ¿Romanos 10:5? 10:5, ajá. Ajá. El 6 no lo leo. A ver, léelo. Es que, a ver, porque, voy a repetir, dice, porque Sí. de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo, o ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Ujú. Sí, pues complementa, Sí. ¿no? Lo que vemos. Entonces, en el versículo 12 de nuestro pasaje que dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciese estas cosas vivirá por ellas. O sea, la ley misma nos está señalando el peligro de que vivamos por ella, porque no podemos ser perfectos. No puedes vivir cumpliendo la ley porque esa perfección que pide la ley, pues no te permite ni una sola falta. Una falta que cometieras, el que tiene una falta se hace culpable de todo, ¿no? Lo vemos en Santiago 2:10. Vamos a Santiago 2:10. Muy atrás, acuérdate. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto,
se hace culpable de todo. Sí, o sea, una sola falta, ya eres culpable, ¿no? Ahora, esto no quiere decir que nosotros como cristianos digamos, ay, no, pues como no puedo cumplir, pues voy a pecar, ¿verdad? Tampoco, no debemos atrevernos a pensar que como yo no puedo obedecer los mandatos de Dios, ¿verdad? ¿Para qué lo intento? No, o sea, no podemos tampoco decir, no, bueno, pues esto sí lo cumplo y esto no. O sea, como si los mandatos de Dios fueran de opción, ¿no? En esto sí obedezco a Dios, ay, en esto no. No, vamos a estar fallando, ¿no? No hay tal cosa. Entonces, sí, examinémonos cada quien a nosotros mismos, comparándonos con lo que Dios exige. No te compares con el vecino, que es peor que tú, ¿verdad? Compárate con lo que Dios... Y te vas a dar cuenta que no. Y que una sola falta que cometas, pues te condena, ¿no? Entonces, pídele perdón a Dios y sigamos adelante en ese esfuerzo de practicar y aumentar nuestra fe, de crecer en ella. Romanos 3:20 también nos lo dice. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Exacto, la ley nos muestra cómo fallamos y cómo fallamos constantemente. Y como sabemos que somos pecadores y que no podemos salvarnos para cumplir la ley, pues necesitamos a Jesucristo, ¿sí? Para Aún obtener. desconociendo la ley, ¿no? Ujú. Ni siquiera nos justifica. ¿No? Entonces, el último punto que veremos es la esperanza en Cristo, que creo que no aparece aquí en la pantalla. La esperanza en Cristo, que lo vemos en los siguientes versículos de Gálatas 3, los versículos 13 y 14, los últimos que nos tocan hoy. La esperanza en Cristo. Es muy rica esperanza. Gálatas 3, 13 y 14. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo... No, ¿estás en qué? Gálatas. Gálatas Ahora 3. Estoy en 4, perdón. Ajá. 3, 13, Pati. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Por la fe, ¿sí? Cristo nos redimió, Él nos compró de la ley. Primera de Pedro, que son los libros que están más atrás, las cartas de Pedro. Primera de Pedro 1, 18. Por favor, 18 y 19. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ajá, sí, Él nos compró con su sangre, ¿sí? Vamos ahora a ver que el sacrificio de Jesús fue completo, fue total y fue por todos los hombres. El versículo 14 de nuestro pasaje dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. O sea, ya la maldición ya no existe más cuando hay fe. Y la bendición empieza
a fluir a todo aquel que cree. Empieza así. El hombre, pues, nosotros todos, necesitamos reconocer que no podemos hacer nada para salvarnos por nosotros mismos. Y por fe, aceptar lo que Jesús ya hizo por nosotros. Y cuando haces esto, eres salvo. Y es en ese momento que recibes las promesas del Espíritu. Entonces, como hemos visto a lo largo de todo este estudio, Abraham, pues, se salvó por fe, no por obras. Las obras que hizo atestiguaron que él tenía esa salvación. No fueron las que le dio la salvación, pero fueron como comprobación de su fe. Santiago 2, 22 y 23. Y por su arrepentimiento. ¿Eh? Y por su arrepentimiento de... Por haber obedecido siempre a Dios, haber creído en Él. Creyó. Fue amigo de Dios. Ajá, 22 y 29. y 23. 2, 22 y 23, sí. Sí. ¿No ves que la fe actuó justamente con sus obras y que la fe perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice Abraham, creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Santiago aquí nos está diciendo que Abraham fue justificado, ¿sí? Y nosotros somos justificados no por lo que hacemos, porque tuvimos fe y la verdadera fe siempre pues resultará en buenas acciones, ¿sí? Pero como hemos dicho tantas veces, tus buenas acciones son producto de tu fe. No son las que te justifican. La fe en Cristo es la que nos da la salvación. Y cuando obedecemos a Dios, pues estamos demostrando que nuestra fe es genuina. Entonces la pregunta aquí es, ¿eres tú salvo? ¿Has tenido fe en Jesús? ¿Te has apropiado de lo que Jesús hizo en la cruz al pagar por tus pecados y le has pedido perdón con un corazón sincero, arrepentido, y le has pedido que entre a tu corazón? Romanos 10, 9 y 10, que es el último versículo que veremos hoy. Romanos 10, 9 y 10. También vamos a ver el 11 aquí. Romanos 10, 9 y 10. Romanos 10, 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Para salvación, sí, la salvación para cada persona está tan cerca como tus labios y tu corazón. Muchas personas pudieran pensar que es un proceso así como que muy complicado. ¿Cómo? Nada más por fe, yo soy salva. No lo es. Si creemos realmente en nuestro corazón y lo declaramos con nuestra boca que Cristo es el Señor que resucitó de los muertos, que ya pagó por mis pecados, seremos salvos. Y ahora vemos el último versículo así, el Romanos 10, pero los versículos 11 al 15, por favor. Romanos 10. 11 al 15. Sí. 11 al 15, sí. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Sí, ¿Sigo? síguele, por favor. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz,
de los que anuncian buenas nuevas. Fíjate aquí estos últimos versículos, ¿no? Ser un cristiano genuino pues requiere más de que nada más tengas un buen testimonio, ¿no? Que tengas una vida correcta y vean, ay, mira así cómo ha cambiado Cristo la vida de esta persona, ¿no? Dan un buen ejemplo. Aquí, fíjate lo que nos está diciendo. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? Hay mucha gente que no ha escuchado de Cristo. O sea, sabe que sí, Jesús, pero no lo conoce personalmente, ¿no? Entonces, aquí de veras que nos da cargo por todas esas personas a quienes hay que explicarles el Evangelio, a los no creyentes, ¿sí? Debemos mostrarles la conexión que hay entre nuestra fe y la manera de vivir. Y como dice el versículo, ¿no? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo van a oír si tú no te animas a ir ni con tu vecina a platicarle las buenas nuevas y hablarle de Jesús, ¿no? Entonces, aquí también este último versículo me encanta, ¿no? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, ¿no? Entonces, si tú no te animas a ir, pues ¿quién se los va a decir? ¿Cómo escucharán ese mensaje tus seres queridos, la gente cercana a ti, la persona que convive en tu casa contigo, que te atiende? ¿Cómo va a escuchar si tú no le platicas? Porque a lo mejor está llamándote Dios a que proclames el Evangelio en tu ambiente, en donde tú estás, con la gente con la que convives. Piensa en alguien que necesita oír de esas buenas nuevas. ¿Y qué vas a hacer para que él las escuche? A lo mejor puedas invitarlo un día a tu casa o invitarle a ir a tomar un café para tener esa oportunidad de compartirle a otras personas, ¿no? A veces nos da así como que temor o no queremos que se burlen o que nos rechacen y nos digan, ay, sí, tú siempre con lo mismo, tú muy santurrona, ¿no? O sea, pero no, Dios nos da el valor y Él pondrá las palabras adecuadas para que nosotros vayamos y les compartamos, ¿sí? Así como alguien te compartió a ti un día, ¿no? Yo digo, si nadie me hubiera compartido, ¿qué hubiera hecho, no? ¿Dónde estaría? Hoy, como les he dicho, en Neuróticos Anónimos, yo creo. Porque nadie habló contigo, pero siempre hubo alguien que te compartió, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacemos nosotros lo mismo? Pues este es el estudio, chicas, del día de hoy, y voy a dar gracias, pues, amado Señor nuestro, gracias, Señor, gracias por darnos la salvación y ser justificados ante ti por fe en lo que Jesús ya realizó en la cruz por nuestros pecados. Padre, que cada día acrecentemos nuestra fe en ti, en todas tus promesas que se encuentran en tu palabra, en la Biblia, que podamos vivir una vida de fe y de esperanza por encima de las circunstancias que nos rodean, Señor. Que nuestra vida sea una muestra de la fe que tenemos en ti y que esto atraiga a quienes no te conocen. Danos, Señor, el valor, el amor, la paciencia para poder hablarles de ti a toda la gente con la que tenemos contacto en nuestro diario andar. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.